les va? Qué gusto saludarlos esta tarde de miércoles aquí en la UNAM Responde, en este espacio que nos permite escuchar a esas distintas voces que con su trabajo enriquecen a nuestra universidad y por supuesto a la sociedad en general. Hoy platicaremos sobre todo lo que tenemos que saber en torno a una contingencia ambiental. Además, Jacobo Dayan reflexiona sobre un tema de desaparición y les contaremos también sobre dos propuestas que están actualmente en cartelera de Teatro UNAM. Comenzamos. Aún no comienza oficialmente la temporada de calor en el país y se ha registrado la tercera contingencia ambiental en la zona metropolitana, un fenómeno que tiene impactos, por supuesto, en nuestra salud y en el medio ambiente. Y para ayudarnos a entender sus causas, sus efectos y la relación además con la crisis climática global que vivimos, saludamos esta tarde al doctor Luis Gerardo Ruiz Suárez, que pertenece al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Pues un gusto que esté aquí para ayudarnos a resolver esos temas que es una constante, pero pocas veces nos detenemos a estudiarlas. ¿Qué es una contingencia ambiental y qué la detona? Ok, una contingencia ambiental es la manera en la que llamamos a un evento extremo de contaminación. ¿Sí? O sea, la contingencia es lo que hacemos para reducir la severidad del evento. Es decir, no podemos evitar el evento. Se trata de reducir la severidad de este. Y por severidad se entiende la intensidad, o sea, qué tan alto llega la concentración del contaminante, cuánto va a durar, y la extensión en área o bien la extensión en términos de la población afectada. ¿Cómo se determina una contingencia? Es decir, ¿qué tiene que estar pasando? Y cuéntenos también, porque lo que hemos escuchado es que estamos en la fase 1, es decir, se puede poner peor todavía. Se puede poner peor, ¿sí? En la fase 1 se toman medidas para tratar de que no llegue a la fase 2. Okay. ¿Sí? Y la fase 2 es decir, bueno, ahora sí hay que tratar de parar esto porque las concentraciones son demasiado altas. ¿En qué condiciona? Bueno, ¿cuál es el valor que dispara la contingencia o que dispara las acciones? Son, en términos de ozono, 155 partes por billón, 154 a 155 ya, partes por billón, o sea, partes 155 moléculas en 1.000 millones de ozono, en 1.000 millones de moléculas de aire. Esa es la medida. Esa es la medida, ¿sí? ¿Qué la condiciona? Voy a usar unas alegorías para tratar de explicar esto. Pensemos que la atmósfera es un reactor químico, ¿sí? Y el reactor químico más sencillo que todos conocemos es una olla de cocinar, ¿sí? Donde ponemos ingredientes, agua, a hervir, y luego se agrega arroz o cosas así, ¿no? Ese es un reactor químico. Con la energía es el fuego y luego una energía mecánica para mezclar. Y cocinamos. Bueno, pensamos incluso hasta en términos alegóricos, se hablaba antes de la olla de la Ciudad de México, ¿no? Estamos en un valle rodeado de montañas. Una cuenca, ¿no? Es una cuenca, ¿sí? Entonces, rodeado de montañas. Entonces, luego incluso, alegóricamente, nos referíamos a la contaminación como la nata de la contaminación. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos es ingredientes, que son las emisiones. Tenemos energía, que para dos cosas, energía para mezclar y energía para hacer que ocurran las reacciones. Y esa la energía la da el sol. Tanto para que se ocurran las reacciones fotoquímicas, como para que la turbulencia que provoca el sol, por los contrastes térmicos entre las superficies, generan turbulencia que mezclan. Ese es un reactor estático. Pensamos ahora en un reactor dinámico, que entran ingredientes por un lado, o entra, digamos, materia por un lado, sale por otro, y en él también se pueden agregar. Entonces pensamos ahora, corrientes de aire del norte, del sur, usualmente se dice que del norte, ¿sí? Vienen corrientes de aire del norte, cargadas ya con algunos contaminantes. Aquí hay más emisiones y luego se desplaza fuera del valle. Las montañas dificultan ese desplazamiento. Y mientras que está pasando sobre la ciudad, con la radiación solar ultravioleta cercana, que la ultravioleta que alcanza a llegar a la superficie, provoca reacciones fotoquímicas de algunas especies que tienen enlaces
entre sus átomos débiles, relativamente débiles, y que pueden reaccionar, pueden romperse por esa radiación. Además, los contrastes térmicos dentro de la ciudad, calles, parques, etcétera, generan turbulencia porque se calientan por el sol a tasas diferentes y eso provoca el mezclado. Un montón de factores. Un montón de factores. ¿Qué es lo que provoca una contingencia? O un episodio de alta contaminación? Lo normal es dijimos, vientos que acarrean a los contaminantes. Si los vientos se hacen más débiles, entonces, además de lo que ya traen, se acumulan más de lo que se emite, de las emisiones, se acumulan más. Entonces, vientos más débiles hacen que nada más se concentre más. Y esto es una regla de tres, casi una regla de tres, ¿no? A más emisiones, más contaminantes, de algunos de estos, los que llamamos contaminantes primarios. El ozono y las partículas orgánicas secundarias son contaminantes secundarios que no guardan una relación de tres, ¿sí? O sea, son relaciones más complejas, okay. No son relaciones lineales. Entonces, vientos más calmos dan lugar a que se concentren más los contaminantes. Temperaturas más altas pueden dar lugar a que se emitan más contaminantes. Entonces, se da una combinación que hace más lenta la evacuación de los contaminantes, el arrastre hacia afuera de la ciudad de los contaminantes. Cielos despejados con alta insolación dan aumentos de temperatura que hacen que es como en la cocina, calentamos para que reacciones. Volvemos a la olla. Le damos calor y algunas reacciones van más rápido y hacen más de los contaminantes secundarios, se forman más contaminantes secundarios. Por otro lado, incluso la misma alta insolación hace que más radiación ultravioleta esté disponible para romper esos enlaces de esos precursores y entonces aceleramos las reacciones de cadena de radicales libres que ocurren en la atmósfera. En pocas palabras, tiene que ver con esta emisión de partículas, concentración, cuestiones meteorológicas, doctor, y quisiera preguntarle sobre el factor cambio climático. Estamos, digamos, apenas iniciando el año, van 45, 46 días y se han registrado, al menos en nuestro país, pues estas tres contingencias. Una, la que sucedió a partir del jueves, viernes, que fue como una situación prolongada. Sí. Bien, el cambio climático puede agravar esto. No es igual lineal, o sea, más bien muchas veces hablamos de variabilidad climática. Se puede ser que no estemos en una tendencia de cambio climático, no estuviéramos tal vez, pero sí hay oscilaciones en el clima. Siempre ha habido un año más caliente, un año más frío, un año más seco, un año más húmedo. Claro. La tendencia del calentamiento global, realmente sí existe una tendencia, y entonces sí, esas oscilaciones las podemos pensar como ondas, ¿sí? Como ondas de país, más caliente, más frío, más lluvia, más seco, etcétera, ¿no? En el cambio climático lo que tenemos es una tendencia hacia arriba y esas ondas están montadas en una recta suave todavía hacia mayor calentamiento. Eso puede provocar que algunos de estos procesos ocurran, modifica el clima. ¿En qué sentido puede ser que modifique el clima? Que es, se adelanta la primavera, el invierno se hace más corto, se adelanta la primavera, tal vez se alarga la temporada de lluvias o se alargan las sequías, ¿sí? Pero aquí en la ciudad, en realidad lo determinante es las emisiones, la isla de calor que tenemos en la ciudad por todas las construcciones, toda la energía que consumimos dentro de la ciudad. Y la sobrepoblación, parece extraño, pero ese es otro factor. Es otro factor que cuenta. Doctor, cuéntenos sobre el trabajo que realizan, digamos, de forma cotidiana en este Instituto de Ciencias de la Atmósfera, en donde pues han hecho, por supuesto, diferentes investigaciones y me encontré una que tenía que ver con el tipo de contaminantes o de partículas que generan estas contingencias. Usted me lo sabrá explicar mejor, que tiene que ver con plomo o dióxido de azufre o ozono al que se refería hace unos minutos. El instituto es una dependencia universitaria muy versátil, muy multidisciplinaria. Claro. Tenemos físicos, químicos, biólogos, matemáticos, que estudiamos diferentes aspectos de las ciencias de la atmósfera. Y existen dos grandes problemas
que nos afectan, que la contaminación atmosférica es una amenaza, el cambio climático es otra amenaza, ¿sí? En realidad, estas dos amenazas son manifestaciones de un mismo problema, que es la dependencia de la cultura, la civilización actual de la energía fósil. Okay. ¿Sí? Y porque los contaminantes que nos preocupan por la contingencia salen de los tubos de escape y de las chimeneas acompañados del CO2 que nos preocupa también por el calentamiento global. ¿Sí? Bueno, en el instituto estudiamos de diferentes aspectos de estos grandes problemas. Hay colegas que se dedican a la meteorología, que es la ciencia de la dinámica de fluidos a escala grande, a escala planetaria. Los que estudiamos la reactividad de los compuestos que hay en la atmósfera. Okay. Otros estudiamos, a veces estudiamos la reactividad y luego corremos a medir emisiones y luego corremos a modelarlas, ¿sí? En realidad somos pocos, ¿sí? Debería haber más en el país. Para nosotros es un motivo de orgullo ser el gran instituto que estudia estos temas en el país. Pero México debería tener muchos más institutos como este. Pero que además se ocupa, y me parece que hay que decirlo, habla usted de la de la multidisciplina, pero me parece hasta un instituto visionario en el sentido de lo que empezó a estudiar cuando se creó, que son temas que hoy están en boga no solamente en México, sino a nivel global y de los que tenemos que ocuparnos de muchísimas maneras. Doctor, volviendo al tema de la contingencia ambiental, en cuanto a las medidas, ¿qué tanto se puede prevenir una contingencia ambiental y cuál es, digamos, pues la relación con estas medidas como la que aplicamos, el hoy no circula? Bueno, es difícil. En este momento tenemos un proyecto del instituto con la Comisión Ambiental de la Megalópolis para tratar de pronosticar las contingencias. Okay. Y la meta primera es poderlas pronosticar para mañana. Sí, es importante, no predecir, pronosticar. Es importante pronosticar que mañana va a haber contingencia. Claro. O sea, esa es ese es el primer intento, atinarle bien a que si mañana va a haber o no va a haber. Luego más adelante sería lo que podemos pronosticar, y así podemos, es si va a haber condiciones favorables para que ocurran contingencias. O sea, si va a haber condiciones favorables a que haya un evento. Que haya condiciones favorables no necesariamente significa que lo tiene que ocurrir. Y ese es el gran problema. Ahora, el principal problema es que son eventos extraordinarios. Y entonces, para estudiar los eventos extraordinarios, pues tenemos muy poquitos eventos extraordinarios para tratar de encontrar sus regularidades, de entenderlos, ¿sí? Ese es el principal problema. Suponiendo que podamos pronosticar las contingencias, entonces lo que sigue es cómo reducir la severidad del evento. O sea, el evento va a ocurrir, las condiciones que dan lugar a que pueda haber contingencias van a ocurrir, ahí no podemos evitarlas. Claro. Entonces, lo que podemos tratar de evitar es que se rebasen los umbrales que hagan que ese episodio califique como episodio extremo, que implique que tengamos que tomar medidas para reducir emisiones, para que se afecten menos a la población. ¿Sí? Ese es el reto. Ese es el reto. Ya estamos en contingencia, ¿qué hacemos? Esta sería la siguiente pregunta, ¿no? Ya estamos en contingencia, ¿qué hacemos? Hasta ahora, todas las medidas para reducir la severidad del episodio es tratar de reducir emisiones. O sea, no podemos soplarle al aire ni nada, entonces lo único que podemos intentar es reducir emisiones. Con la esperanza de que se reduzcan las concentraciones, ¿sí? Sobre todo de los contaminantes secundarios. Si reducimos emisiones, las concentraciones de los contaminantes primarios sí podrían reducirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una regla de tres. Más emisiones de partículas, más concentraciones de partículas. El ozono es más complicado. A veces se produce en la atmósfera con precursores se llaman los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno. Entonces podemos hacer políticas para reducir compuestos orgánicos volátiles y acciones también para reducir emisiones de óxidos de nitrógeno. Pero a veces reducir uno de estos implica que se va a producir más ozono.
¿sí? Se puede producir más ozono. Entonces, es un baile muy delicado. Contraproducente. Un baile muy delicado de tratar de lograr que reducir las dos para que en realidad se note en la producción de ozono. Ahora bien, ejemplo, a veces dicen es que la contingencia no redujo el ozono. De todas maneras redujo otros contaminantes. Okay. Y o sea, a veces nos enfocamos demasiado en el ozono sin tomar en cuenta que estos otros, los primarios, también afectan la salud. Y todos, exacto, todos, digamos, en mayor nivel todos, son dañinos para la salud. Todos en mayor o menor nivel son dañinos. Okay. Hay algunos que dicen uno es 2, 3 o un orden de magnitud más dañino que el otro. Y entonces ahora es un balance de lo que tan dañinos son y cuánto hay. ¿Y de dónde surgen estas partículas? Es decir, hemos hablado mucho, hoy no circula, con el uso de vehículos, ese es un factor. Hay otro que es el de las fábricas, que es otro factor, digamos, estructural, las condiciones en donde nos encontramos como en la ciudad, pero últimamente he escuchado sobre uno que se agrega, que es este uso de sustancias que se disparó, digamos, durante la pandemia, doctor. Bien. Son un montón de temas, lo sé, pero... La pandemia fue muy interesante. O sea, la pandemia fue el experimento perfecto. Es decir, ejemplo, ¿qué pasa si paramos todo? ¿Qué pasa con la contaminación si paramos la ciudad? Pasó. Sí, y entonces nos dedicamos mucho a estudiar qué ocurrió durante la pandemia. Sí, o sea, tenemos fuentes. Y hay dos maneras de ver lo de las fuentes. En particular para el ozono. En lo que toca partículas, por ejemplo, PM10 y PM2.5, una fracción de esas es primaria. Tenemos categorías de fuentes móviles. Todos los camiones, todos los autos, todas las motos, ¿sí? Los tractores, las máquinas de la construcción. Tenemos fuentes fijas, que son las industrias pequeñas y grandes, ¿sí? Que tienen calderas, que tienen depósitos, que tienen muchas cosas. Y tenemos lo que se llaman fuentes de área, que son todas las casas. O sea, es decir, todas las casas son fijas, pero son tantas que no las podemos contar una por una. Entonces las agrupamos, es decir, categoría de fuentes de área. Okay. Y si hacemos cálculos en función de la densidad de la población, por ejemplo. Entonces cada una de estas contribuye. Todo lo que hacemos contribuye. ¿Sí? Una cosa contribuye con más intensidad que otra. La ciudad desparramada que tenemos nos obliga a hacer viajes más largos y entonces las emisiones por fuentes móviles han sido dominantes y siguen siendo dominantes en lo que toca a la formación de ozono y también en parte con partículas suspendidas. Las fuentes móviles tienen dos componentes. Una de ellas es lo que sale por el tubo de escape, la combustión incompleta. Otra, los vapores que se fugan de los sistemas de la gasolina, la recirculación de la gasolina, los vapores. Entonces, por ejemplo, muchas veces camina uno por una banqueta en un día soleado, junto a autos que han estado al sol todo el día, y percibimos el olor a gasolina. ¿Sí? Claro. Se están fugando del auto. ¿Sí? Las plantas emiten también compuestos orgánicos. ¿Sí? Los usos de materia para limpiar las casas. Sí. ¿Sí? También ocurre, esto es lo que usted leyó, es el tema de los productos de limpieza. Tenemos una cuestión cultural que es que si huele bonito está limpio, pero no necesariamente, o sea, puede estar limpio sin oler. Sin que huela. Sin que huela bonito, ¿sí? Entonces, yo tengo un pequeño lema que es, si huele feo, contaminas, porque son compuestos orgánicos que generan olor. Okay. Si huele bonito, que huela a lavanda, que huela a limón, que huela a naranja o a pino, también contamina porque son muy reactivos. Pues quedémonos con este comentario porque tendremos que seguir hablando de este tema. La temporada, las condiciones, digamos, meteorológicas apenas comienzan y es donde pues es más propenso, digamos, a que en nuestra ciudad o en una ciudad como la nuestra se sigan dando estas contingencias ambientales, pero ya aprendimos muchísimo este día y tendremos que seguir aprendiendo. Sí, hay mucho que hablar sobre el tema. En términos sociales y, por supuesto, en términos científicos. Muchas gracias, doctor Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias. Nos dejó muchas respuestas, pero también muchas preguntas que iremos resolviendo, doctor. Y bueno, como les platicaba, este fin de semana Teatro UNAM
nos trae dos propuestas muy potentes. Hasta encontrarte es una conmovedora producción sobre la ausencia y la búsqueda en torno a las desapariciones forzadas que termina temporada en el Centro Cultural Universitario el domingo 28 de febrero. Mientras que la obra Bajo esta piedra hundirás tu iglesia es una pieza en torno a la memoria que entrelaza lo poético, lo jurídico y lo bíblico para crear un escenario donde santos y gobernadores dialogan con heroínas reales acompañados de un coro, un ballet folclórico y una banda de palomas que recitan, cantan y bailan por justicia y memoria. Y se presenta solamente este fin de semana, del 19 al 22 de febrero. Esto sucede en el Foro de Santa Catarina, allá en Coyoacán. Aunque pareciera que no hay nada más terrible que la desaparición, la forma de actuar de autoridades e instituciones en el manejo de los hechos es lo que motiva la siguiente reflexión de Jacobo Dayan en torno a uno de los casos más lamentables recientemente en Sinaloa. ¿Qué tal? Empieza a haber filtraciones sobre el horror que podría estarse encontrando en estas fosas, zona de fosas clandestinas en el Verde, Sinaloa, a partir de la desaparición de 10 mineros, la presión de la minera, de los gobiernos de Canadá, es que se dio con esta zona donde inicialmente se hablaba de una fosa. Posteriormente, a los colectivos de familiares desaparecidos no se les permitió el acceso, ni a la prensa. La zona ha sido cercada y lo único que se observa, según reportes locales, es la entrada y salida de camiones y camiones y camiones. Empieza a haber muchas filtraciones que podríamos estar ante el hallazgo de varias fosas, de decenas y decenas de cuerpos. Hay quienes hablan hasta de cientos. Es demasiado prematuro, hay que irse con cuidado, con tiento, pero lo que es un hecho es que el horror de nuevo nos golpea en la cara, con las fosas masivas que nos hacen recordar a las fosas de San Fernando, con más de 190 cuerpos, o las de Colinas de Santa Fe en Veracruz de más de 290 cuerpos. No sabemos ante qué estamos en Sinaloa. El hecho es de que son un año y meses de una guerra brutal en Sinaloa que el Estado no ha podido contener, de cientos o miles de personas asesinadas y también cientos o miles de personas desaparecidas. El gobierno tendría que actuar con transparencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué horror se está encontrando en el Verde Sinaloa? La sociedad mexicana tiene derecho a saberlo y los colectivos de madres buscadoras tienen el derecho a saberlo. Muchas gracias. ¿Se han preguntado qué hace a un actor un buen actor? Pues la primera actriz, Diana Bracho, nos habla enseguida sobre la imaginación y la verdad como parte de su formación profesional. Esto en la siguiente entrega de Enfoco de Click Cultural. Para mí es vital como actriz, que es el ejercicio de la imaginación. Esa es para mí central en mi trabajo. Sí, si yo no ejercito la imaginación, no puedo ser un buen actor. Porque nuestro trabajo está cargado de imágenes. Imaginar tiene que ver con las imágenes. Tienes imágenes físicas del personaje, de lo que está sucediendo, de su alrededor. Y como actriz, ¿qué quiero yo? Expresar verdad siempre en mis personajes. Buscar la verdad de la historia de los personajes y expresarla con mi cuerpo. Yo digo, el actor está para resolver, no para complicar. El actor que llega y, ay, no, es que yo no quiero hacerlo así porque fíjate que yo ya pensé que mi personaje debería entrar por acá en vez de por acá. No, perdón. No. O sea, tienes que desechar tus ideas cuando te dan una idea mejor, cuando un director te propone algo mejor, ¿sí?
Entonces, ser muy abierto y muy, muy abierto. Fluir, con mucho amor, con mucha pasión. Mi tía Blanca. Una viejita muy recatada. Yo no sé por qué no se metió de monja. Los chavos que me preguntan, señora, ¿qué me recomienda? Quiero ser actor. Pues mira, lo que les recomiendo es que estudien. Y estudien lean mucho, estudien filosofía, vean mucho cine, vean mucho teatro, vean mucha calle, ¿no? Vean mucha calle, vean al mundo que nos rodea, ábranse a todo, porque para decir verdad tienes que estar cerca de la verdad de la vida, ¿no? Qué buen testimonio. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir nuestra plática más allá de esta pantalla, sino a través de las redes sociales. Ustedes ya las conocen, pueden hacernos llegar sus dudas, comentarios y también los temas que les gustaría que acá abordáramos. Y pues terminamos con el recordatorio que estamos a solamente 2 días de que comience la edición número 47 de la Filminería, donde estaremos haciendo una cobertura especial. Y pues nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.